resumen de la nomenclatura. Vamos a hablar sobre reacciones de derivados. Ok, en reacciones de derivados de ácido, en los 4 compuestos que vamos a hablar, que está dividido entre cloruros, ésteres, amidas y anhídridos, hay una reacción bastante particular que aparece en todas ellas, que es la hidrólisis. Generalmente hemos mencionado, cuando adicionamos una molécula de agua, que se llamaba reacción de hidratación, pero ya para cambiar un poquito la terminología de a lo que vamos, a las exposiciones que vamos, generalmente el agua pues se utiliza en un tipo de en una de las etapas del metabolismo, que es el catabolismo, nos van a explicar luego sus compañeros, en donde se transforman sustancias sustancias complejas en sustancias sencillas. En la hidrólisis de compuestos en general, esas sustancias pues se transforman desde una proteína, pues entonces por hidrólisis se transforman en aminoácidos, o un carbohidrato se transforma en un monosacárido, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es catabolismo. A ese proceso donde generalmente interviene el agua para que esas moléculas, de ser moléculas grandes, pasen a moléculas un poquito más pequeñas, se le conoce como hidrólisis. Entonces generalmente interviene el agua. Lógicamente la hidrólisis biológica es pues enzimática, lógicamente. Entonces nosotros vamos a hablar en cada uno de ellos de la hidrólisis, ¿verdad? Que es la reacción común en los 4 compuestos. En amidas y anhídridos, pues generalmente creo que está entre páginas 7 y 8 eso. Solo ese tipo de reacciones vamos a hablar. Y en cloruros de ácido, que es el compuesto, el derivado de ácido por el cual se pueden sintetizar la mayoría de derivados, pues está, son reacciones un poquito, son más reacciones que en los anteriores, que en las demás. Entonces comencemos con el primero, que es reacciones de cloruros de ácido. En el caso de los cloruros de ácido pueden reaccionar, como en el primer caso, y así lo tienen ustedes en ese orden, con sales de ácidos carboxílicos. Solo para recordar cómo se obtenía esta sal de ácido carboxílico de la reacción del ácido con una base, un hidróxido. Dijimos que a ese proceso se le conoce como saponificación. Es una reacción en donde el grupo acilo, ¿quién es un grupo acilo nuevamente? Todo lo que acompaña al grupo carbonilo. Reemplaza o sustituye al sodio de la sal para poder formar, en este caso, un anhídrido de ácido. El sodio sustituido con el cloro del cloruro va a formar cloruro de sodio como producto. No sé si recuerdan cuando hablamos de las 3 reacciones de conversión de ácidos carboxílicos a sus derivados, que dijimos que de anhídridos no había, porque los anhídridos se sintetizan realmente a partir de un cloruro de ácido y no de un ácido carboxílico como tal. Entonces se forma un anhídrido de ácido. En las reacciones de hidrólisis, que es la siguiente, el agua, que generalmente se disocia en un hidrógeno y un hidroxi, en este caso el grupo hidroxi reemplazará o sustituirá al halógeno, en este caso al cloro, para que se forme un ácido carboxílico. El hidrógeno del agua con el cloro que se sustituye va a formar ácido clorhídrico como producto, ¿verdad? En la hidrólisis de cloruros de ácido. Y lo mismo pues ocurre con la reacción de los cloruros de ácido con un alcohol. El alcohol puede ser de cualquier tipo, primario, secundario, terciario, pero es el grupo alcoxi. ¿Quién es un grupo alcoxi? Un grupo carbonado con un oxígeno, quien va a reemplazar o sustituir al cloro para poder formar un éster como producto. El hidrógeno del alcohol con el cloro sustituido va a formar ácido clorhídrico como producto. Y por último tenemos la reacción de los cloruros con aminas, ya sea con el amoníaco, que es el que ustedes tienen ahí en la ecuación general, o podría ser con aminas primarias o secundarias. Recordando un poquito la reacción de alquilación del amoníaco. Recuerdan que decíamos que el grupo alquilo tenía la capacidad de reemplazar o sustituir
a los hidrógenos del amoníaco o de la amina primaria o de la amina secundaria, ¿sí? Lo mismo aquí, solo que en vez de un grupo alquilo, que fue cuando hablamos de aminas, pues aquí es el grupo acilo, pues todo con un carbonilo, quien puede reemplazar hidrógeno del amoníaco para poder formar en este caso amidas primarias, o al hidrógeno de la amina primaria o secundaria para poder formar amidas secundarias, terciarias o secundarias, depende del tipo de amina. Entonces ese grupo acilo puede reemplazar o sustituir al hidrógeno del amoníaco o de las aminas, ¿verdad? Sea esta una amina primaria o secundaria. Trabajemos entonces en estos primeros para a ver qué tienen, a ver quién puede pasar, pero necesito que trabajen a ver cómo les va. Pero este que se puede pagar por Facebook. Así queda. Ay, no sé. Así queda. Déjame ver. El primero. O sea, si sustituye el sodio por el cloro. Sí, vas a sustituir dice que le vas a poner una molécula de... Ah, pero es que yo creo que se va a formar, perdón. Aquí tenés... El cloro, o se sustituye pues. Sí, se sustituye, pero creo que queda... solo que el oxígeno se forma como un éter. Vas a unir este con el oxígeno. ¿Sí me entendés? No, no te entendí la verdad. Digamos, yo creo que queda un caso así. No, espérate, no. Así queda. Creo que queda de esa forma, formándote como un y nada más, porque dicen que sustituir las dos partes. Entonces ahí se forma un asimétrico, creo que. Doctora, una pregunta, ¿el primero queda de esa forma o no? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo hizo usted? Yo. Este queda de esta manera. Sí, lo hizo. Sí, ya lo voy a tomar. Sí, pero ¿por qué va a ser? Alice, ¿cuál vas a hacer, Alice? El tercero. ¿El tercero o el cuarto? Ah, no, es el cuarto. No, después de este, ahí no. Tengo que escribir aquí. ¿El primero lo hizo usted? ¿El segundo? ¿El primero? Sí, el primero lo hizo usted. Sí. ¿El segundo? ¿El tercero quién lo hizo? Yo. Deme su nombre. Ah, ¿Quién hizo el siguiente? Hoy ¿El cuarto? fíjate que te da ¿Quién hizo el puntos por siguiente? participar. Yo, Daisy Castillo. Bueno, puntos. ¿Quién hizo el último? Alexa. Alexa.
a ver. Entonces, en el primer caso, dijimos que el grupo acilo va a reemplazar o sustituir al sodio. Cuando es una sustitución, usted puede hacerlo de varias formas. En este caso, CH3, él dejó esto, y puede ser que esto lo sustituya. Eso no importa, o sea, al final tiene que quedar exactamente lo mismo. Alguien puede haber escrito primero CH3, CO, ¿verdad? Y luego reemplazar el sodio con todo esto, y esto le quedó al revés. Le va a dar exactamente lo mismo, siempre y cuando usted vea que donde está el carbonilo, pues está unido, y va a estar ahí unido el oxígeno con el otro grupo, ¿verdad? Y aquí, si usted quiere, le escribe cloruro de sodio, ¿verdad? En la hidrólisis dijimos que el grupo hidroxi va a reemplazar o sustituir, miren, al cloro. Ya no hay cloro, sino que el grupo hidroxi se forma un ácido carboxílico. El hidrógeno con el cloro forma ácido clorhídrico como producto. Lo mismo acá, es el grupo alcoxil. Miren, todo quien va a reemplazar o sustituir al cloro. Su compañero copió esto, que es lo que no le pasa nada. El oxígeno, mire, donde usted lo separa, de ahí lo une. O, CH2, CH3, mire. Más, si usted quiere escribirle, HCl, que aquí está. Perdón. En este caso que me sobra HCl, a mí no me incomoda que no lo escriba, ¿verdad? Ya vamos a ver en los otros que sí ocurre. Y aquí es el grupo acilo, que es todo esto, quien va a sustituir al hidrógeno del amoníaco, se forma una amida primaria. El hidrógeno sustituido con el cloro forma ácido clorhídrico. Pero, por ejemplo, lo tenía correcto donde me lo enseñó. Vamos a ver. Se comió aquí Este grupo nitrógeno ya tenía a este CH3. Por lo tanto, uno de estos dos, que es como que tuviésemos algo como esto, el grupo acilo va a reemplazar o sustituir a uno de estos dos, ¿sí? Entonces, miren, lo sustituye. En vez de ese hidrógeno, usted va a escribir ese grupo acilo, pero ese nitrógeno ya tenía a este. Entonces queda una amida, en este caso, secundaria. El hidrógeno que sustituyó de la amina con el cloro, pues forma ácido clorhídrico. Por lo tanto, a partir de cloruros de ácido se pueden formar amidas primarias, secundarias. Si aquí hubiese sido una amina secundaria, se va a formar una amida terciaria, ¿verdad? Terciaria. Y pues el ácido clorhídrico siempre que queda como producto de la sustitución. Luego tenemos las reacciones de hidrólisis de ésteres. Esta reacción de hidrólisis, que es la primera que tenemos por aquí, es la reacción que sus compañeros de lípidos nos van a explicar, como cuando se hidroliza un lípido, una grasa o un aceite. Recuerden que hay ácidos grasos, además de la clasificación de saturados e insaturados, pues hay ácidos grasos también esenciales que solo se pueden ingerir en los alimentos que consumimos, por eso se les llama esenciales. Y que el organismo, una vez que se hidroliza, una vez que nosotros los consumimos, pues al hidrolizarse, que es esta reacción, pues se desprenden esos ácidos grasos, quedan libres para poderse acoplar a otros lípidos que se están sintetizando. Cuando hablemos un poquito de lípidos que sus compañeros nos van a mencionar, pues lógico, tendríamos que se podría hablar un periodo completo de eso, pero no lo hacemos. Lo vamos a hacer en 40 minutos. Ustedes van a ver que a partir de lípidos, una de las funciones primordiales de las grasas es la síntesis de hormonas. ¿Sí? Hay particularidades, enfermedades muy particulares que hay personas que no, patologías que hay personas que no pueden consumir, o hay momentos de nuestra vida. Por ejemplo, hace como a finales del año pasado, o sea, más de 6 meses, me operaron de la vesícula y no podía comer nada de lípidos. Y entonces lo primero, me operaron, fue algo sencillo, y lo primero que me dijo el médico fue, pero no debe consumir grasa en 3 meses. Y entonces es como un cambio de hábitos, porque bueno, la bilis se almacena en la vesícula, pues es lo que se encarga de emulsificar esas grasas y que puedan absorberse y que podamos realizar nuestras funciones. Y lo primero que me dijo fue, sí le comento que una vez que pase pues su estado agudo de recuperación, verdad que no fue mucho, realmente es rápido, por lo menos a mí así me tocó. Como no va a comer grasa, o sea, solo la grasa normal que traen los alimentos, sin comerme unas papas fritas o mantequilla, estoy dando un ejemplo. Con eso es suficiente, pero como uno disminuye definitivamente, se le va a quitar la menstruación. Yo le dije, no crea, a mí nunca se me ha quitado la menstruación, solo en los momentos que estaba embarazada, se le va a quitar la menstruación. Y dicho y hecho. ¿Por qué? Porque a partir de las grasas, pues no de todo ese montón de grasas que comemos, se sintetizan nuestras hormonas, sus compañeros hormonas sexuales, ¿sí?
estrógenos, progesterona, testosterona en los hombres. Entonces, no es así como que hoy voy a dejar de comer grasas y nunca más. Ok, hay personas que sí tienen patologías y lógicamente pues tienen que tener suplementos para que se puedan sintetizar, y entonces uno lo que hace es cambiar, ¿verdad? En vez de comer cocinar con cualquier aceite, con cualquier manteca, por decir algo, entonces uno va buscando, porque pues se tienen que sintetizar para que pueda haber un ciclo menstrual, para que pueda haber un sistema reproductivo funcionando, y todas nuestras características sexuales secundarias, lógicamente deben haber hormonas, y para eso se necesitan los lípidos, ¿verdad? Entonces no es así como que hoy voy a dejar de comer lípidos porque se me ocurrió y lo vi en TikTok, o no sé, a alguien tal dieta, pero lo que le funcionó a esa persona puede ser que no le funcione a usted. Por eso hay que buscar profesionales. Ok, el grupo hidroxi entonces va a reemplazar en los ésteres, que recuerdan que los ésteres tienen, pues tienen dos grupos, un grupo acilo y un grupo alquilo, unidos a un oxígeno. En este caso el grupo hidroxi va a reemplazar o sustituir a todo el grupo alcoxi para que se pueda formar un ácido carboxílico, y lo voy a hacer para que miren. Pero aquí el producto secundario también es un producto carbonado. ¿Qué me queda o qué me sobra? CH3O con el hidrógeno me va a formar ¿qué? Un alcohol. Y este ya no es un producto secundario, que no me interesa que lo escriban, por ejemplo, ácido clorhídrico, debe escribirlo. ¿Por qué? Porque es un producto secundario carbonado. Cuando sus compañeros nos hablen de lípidos y en la hidrólisis, el alcohol que se utiliza, pues es un alcohol diferente, es el glicerol o la glicerina, glicerol generalmente. Y ese glicerol, miren, el cuerpo anda buscando de todo lo que le va quedando por ahí, o se transforma en grasa, y ya les voy a explicar por qué, o se transforma en ATP, o en algo equivalente a ATP, porque necesitamos energía para todos. Entonces, si no necesitamos energía en ese momento, ese glicerol, por ejemplo, lo transforma en grasa, que se acumula en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando no hay carbohidratos, pues para que se forme energía, entonces el cuerpo empieza a sacar grasa que tiene almacenada y empieza a transformar esa grasa en energía, en moléculas de ATP. Se obtiene muchísimo más moléculas de ATP metabolizando, catabolizando una grasa que un carbohidrato. Lo que pasa es que el proceso de obtención de energía a través de grasas es más lento que de un carbohidrato. El carbohidrato es inmediato, y bueno, alguien que tiene una hipoglucemia le da un poquitito y ligerito ya, ¿verdad? No ligerito, pero sí más ligero que a que vayan a comprarle una barra de chocolate. Bueno, el chocolate tiene azúcar, pero estoy diciendo que se ve un traguito de aceite, no lo va a metabolizar más que le va a doler el estómago, ¿verdad? Entonces es muchísimo más rápido, pero sí ocurre. Por lo tanto, aquí el producto secundario o sí debe escribirlo, porque es un producto secundario carbonado, debe escribirlo. Ok, y lo mismo ocurre a partir de ésteres que se pueden sintetizar amidas. El mismo principio anterior, el grupo acilo de ese éster puede reemplazar o sustituir al hidrógeno del amoníaco, que esta es la ecuación general que tienen ahí, por eso siempre le escribo, o al hidrógeno de la amina primaria, secundaria o terciaria, para que se puedan formar igual amidas. Voy a hacer la explicación general para que se puedan poner a hacer los ejercicios mientras termino. Y por último, tenemos hidrólisis de amidas e hidrólisis de anhídridos de ácido. En el caso de la hidrólisis de amidas, que también puede ser una amida primaria, como en este caso, una amida secundaria o terciaria. En este caso es terciaria, puede ser una amida secundaria. Las amidas, no es que solo esas reacciones también se hidrolizan, y a los que les toque hablar de proteínas, esto por ejemplo es una proteína, una amida. Y cuando se hidrolizan las proteínas, que ocurre el mismo principio que les comenté de las grasas, también hay aminoácidos esenciales, que ustedes también lo vieron en biología, que deben ingerirse mediante la dieta. Necesitan hidrolizarse esas proteínas que consumimos para que esos aminoácidos se puedan acoplar a las cadenas proteicas. El tema de proteínas, pues lo que les toca hablar de ácidos nucleicos deben entenderlo muy bien, porque hay un proceso mediante el cual, que se llama traducción, nos lo van a explicar sus compañeros, de ácidos nucleicos, a partir del cual se sintetizan proteínas. Entonces, esta reacción de hidrólisis, lógicamente con las estructuras de los aminoácidos, igual, el grupo hidroxi
del agua reemplaza o sustituye a todo el grupo amina, a toda la amina, para que se pueda formar un ácido carboxílico y en este caso el hidrógeno formaría amoníaco. Pero si es una amida, secundaria o terciaria, se va a formar una amina secundaria, primaria o secundaria como producto. Esta reacción, cuando es una proteína y se hidroliza, esos aminoácidos quedan libres. Ya les había comentado cuál es la estructura de los aminoácidos, por lo tanto no nos vamos a adelantar. Y en anhídridos también solo sufre hidrólisis. Recuerden que hay dos tipos de anhídridos asimétricos, anhídridos simétricos. En este caso, el agua también. El grupo hidroxi reemplaza o sustituye a todo este grupo y el otro grupo se queda con el hidrógeno para formar ácidos carboxílicos. En la hidrólisis de anhídridos se forman dos ácidos carboxílicos. Si el anhídrido es asimétrico, los dos ácidos carboxílicos que se formen van a ser diferentes, pero si es simétrico, los ácidos carboxílicos que se forman van a ser iguales. Vamos trabajando, voy a compartirles algo para comenzar a entregar notas, a ver si me falta. En lo que terminemos, no, este ya está. Ella va a ser. Sí, que tiene que ser de nosotros. Voy a compartirles, díganme. Es que de mí ya lo van a hacer ellas, tendrían que ser de los otros. Voy a compartirles una tarea. Todos pueden hacerlo, pero la van a entregar los que están hoy. Voy a pasar lista, me la van a traer el martes, que nos miremos. Que es de esto de ácidos carboxílicos y sus derivados, para que lo podamos tener y me lo traen el día martes. Vuelvo a repetir, el día de hoy con esto terminamos. Hasta aquí, repito, entraría el examen del 22 de julio. Que es el lunes, que tiene un valor de 40 puntos. Lo único que no vamos a ver del material que les entregué fue nitrilos, llegaría hasta aquí, ¿verdad? El examen, recuerden que cuesta 40 puntos. Sería reacción, todos ácidos carboxílicos y sus derivados con su nomenclatura y sus reacciones. Y pues esta tarea vayan haciéndolo, el que quiere irse se puede ir. Voy a tratar de terminar el día de hoy con los que están. En este caso se forma una amida primaria, el producto secundario sería metanol para este caso. Entonces también, al igual que en el anterior, al igual que en este, el producto secundario es obligatorio, ¿verdad? Entonces no es opcional si lo escribe o no, debe hacerlo. Y lo mismo acá, acá se comió un metil, porque ya lo tenía el nitrógeno, por eso queda N, pero sí lo tenía en el cuaderno, entonces se nos quedaría por ahí, ¿verdad? Se formaría una amida terciaria y siempre el metano. Vayan trabajando en los otros, por favor. Necesito... ¿Ahorita? No. ¿Qué es este? Solo me dicen quiénes hicieron los anteriores, quiénes para nosotros. Sofía Martínez, Daniela Fortini y Sofía Martínez. ¿Qué puntos son puntos, hija? Mentira, voy a pasar 2 veces. ¿Cuánto era? ¿Cuánto vale?
Ya no hay, solo Bessie Fonseca, Edgardo Rodríguez.